Gracias por asistir a esta exposición titulada Cambios en la materia de educación plástica en la etapa de educación primaria, introducido en el Real Decreto 157/2022. En ella vamos a realizar tanto una aproximación como una reflexión teórica sobre el actual enfoque pedagógico de educación plástica recogido a nivel nacional en la normativa LOMLOE, centrándonos en sus directrices para la etapa de educación primaria, con el objetivo de ofrecer datos y análisis que sirvan como herramientas para elaborar un juicio propio que beneficie y clarifique acerca de estas pautas didácticas oficiales. Siguiendo ese parámetro, compararemos el contenido referido a educación plástica del anterior y ya derogado Real Decreto 126/2014, dependiente de la antigua Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa LOMCE de 2013, con la del actual Real Decreto 157/2022, dependiente de la LOMLOE de 2020. Dividiremos nuestra exposición en tres bloques. El primero, análisis a nivel general referido a la etapa de educación primaria. Dos, análisis a nivel específico de la educación plástica para la etapa de educación primaria. Y tercer bloque, conclusiones. El primer bloque, análisis a nivel general referido a la etapa de educación primaria, pues podemos decir que la LOMLOE ha aportado numerosas diferencias respecto a la legislación anterior, entre ellas destacable el restablecimiento de los ciclos en educación que estaban presentes en la antigua LOE de 2006, pero que habían sido eliminados en la normativa LOMCE de 2013. Otra de las novedades introducidas en el Real Decreto 157/2022, dependiente de la LOMLOE, ha sido el concepto de perfil de salida como aglutinante de todas las competencias clave. Las competencias clave en educación primaria surgieron en la LOE de 2006 y desde entonces han ido sufriendo modificaciones. La principal aportada por la actual LOMLOE ha consistido en la inclusión de la competencia plurilingüe. La introducción de las competencias clave obedece a un enfoque de la educación que evoluciona desde un modelo teórico a otro práctico. Ello se traduce en que el sistema no se centra en la memorización de datos, sino en el desarrollo de habilidades para la resolución práctica de problemas, tales como la capacidad para localizar la información requerida y la destreza orientada a traducir dicha información en soluciones. Estas competencias clave en la LOMLOE son por primera vez especificadas en la actual normativa por los descriptores operativos de cada competencia clave. Otro cambio que ha traído el Real Decreto 157/2022, dependiente de la LOMLOE, es la creación de competencias específicas para cada área, las cuales son a su vez desarrolladas por los criterios de evaluación de cada área. Junto a estas novedades, la nueva normativa asimismo eliminó los estándares de aprendizaje evaluables que existían en la LOMCE, cuya función era especificar pormenorizadamente los criterios de evaluación. Entre los aspectos que no han sido modificados respecto a la normativa anterior, destacamos cinco que nos parecen especialmente relevantes. Uno, se mantiene la descripción de los criterios de evaluación, dejando de nuevo la creación de los objetivos a los desarrollos curriculares de las diferentes comunidades autónomas del país. Dos, sigue aplicándose el concepto de transversalidad, el cual dicta que todas las competencias clave tienen que trabajarse desde todas las áreas. Tres, se repite la orientación hacia el trabajo en equipo. Cuatro, de nuevo se fomenta el sistema de aprendizaje significativo planteado por David Ausubel. Cinco, sigue promoviéndose la orientación hacia metodologías activas y participativas para el alumnado. Pasamos al bloque 2. Análisis a nivel específico de la educación plástica en la etapa de educación primaria. Bien, pues la normativa LOMLOE sigue manteniendo que la educación artística se podrá desdoblar en educación plástica y visual por una parte y música y danza por otra, pero ha restablecido la posición de la asignatura de educación artística como obligatoria. Debido a que nuestra rama de especialización en la educación plástica, procederemos a analizar los principales cambios aplicados en ese ámbito en el Real Decreto 157/2022 respecto del anterior y ya derogado Real Decreto 126/2014. Respecto a los contenidos, estos están principalmente recogidos en los saberes básicos, mientras que en el antiguo Real Decreto eran deducibles principalmente de los hoy desaparecidos estándares de aprendizaje evaluables. En dichos contenidos se aprecian importantes cambios consistentes en que se han eliminado grandes bloques como el de dibujo geométrico y en que entre aquellos que así se mantienen, como los referidos al análisis de obras de arte, se especifican mucho menos, dejando más a criterio de posteriores desarrollos curriculares concretar en qué punto se debe centrar el análisis de las obras artísticas. Sin embargo, por otra parte, se mantienen y amplían los aspectos relacionados con el uso de programas informáticos, tanto para la modificación de imágenes como para la realización de cortometrajes de animación. Como ya indicamos anteriormente, otra novedad es la creación de competencias específicas para la educación artística. Estas son cuatro.
Primera, descubrir propuestas artísticas de diferentes culturas, épocas, estilos y géneros para desarrollar el respeto por la diversidad. Segunda, investigar sobre diversas manifestaciones culturales y artísticas y sus contextos para desarrollar una sensibilidad artística propia. Tercera, expresar y comunicar de manera creativa en obras propias ideas, sentimientos y emociones, experimentando con las posibilidades del sonido, la imagen, el cuerpo y los medios digitales. Y cuarta, participar en equipo en la elaboración y difusión de producciones culturales, poniendo en valor el proceso con la función de desarrollar la creatividad, la noción de autoría y el sentido de pertenencia. Pasamos al tercer y último bloque, conclusiones. Este Real Decreto 157-2022, basándose en las directrices del documento Key Drivers de la UNESCO y de la Agenda 2030 de la ONU, trae como novedad la pauta de que el área de educación artística se oriente hacia lo que entendemos como objetivos ideológicos, los cuales deberán estar encaminados a que el arte sirva como herramienta de una transformación social a través de una serie de pautas que hemos deducido del propio Real Decreto 157-2022. En este sentido, si bien observamos un remarcable énfasis en los aspectos referidos a la protección climática y sanitaria, así como la incorporación de la perspectiva de género en la enseñanza artística y al activismo político desde el arte para defender posturas de equidad social, seleccionaremos por motivos de tiempo estos dos. Primero, construcción de la identidad en base al mestizaje multicultural y segundo, pensamiento crítico del alumnado orientado a el análisis del mensaje transmitido por las imágenes de distintas culturas que concluya en una valoración positiva de esas manifestaciones diversas en un contexto de multiculturalidad. Veamos uno a uno. El primero, construcción de la identidad en base al mestizaje multicultural. El Real Decreto 157-2022 plantea la directriz de ayudar a construir la identidad del alumnado en base a la idea de una ciudadanía mundial y al mestizaje multicultural, construyendo la sensibilidad artística y el sentido de pertenencia e identidad a través del contacto temprano con otras culturas. Siguiendo esta pauta ideológica, la primera competencia específica de educación artística plantea, y cito, la apertura y el interés por aproximarse a nuevas propuestas culturales y artísticas suponen un primer paso imprescindible para desarrollar una sensibilidad artística propia, además de la posibilidad de acceder a una oferta cultural diversa. Esta competencia también contribuye a crear y asentar un sentido progresivo de pertenencia e identidad, comprender las diferencias y la necesidad de respetarlas. Bien, pues apuntando en el mismo sentido y en el contexto establecido en la normativa respecto a transversalidad entre áreas, por ejemplo, entre educación artística y educación física, la cuarta competencia específica de educación física establece, y cito, esta competencia implica construir la identidad personal y social desde una práctica vivenciada que integra las expresiones culturales. En un mundo globalizado y marcado por los movimientos migratorios, esto supone enriquecer el acervo común con las aportaciones de las diferentes etnias y culturas que convergen en un espacio sociohistórico desde el mestizaje cultural asociado a la interculturalidad. Adicionalmente a lo citado y siguiendo este criterio de transversalidad, reproducimos las pautas descritas para las competencias lingüística y ciudadana. Comenzamos. La competencia ciudadana contribuye al compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía mundial. Y más adelante se dice, y cito, el aula constituye un entorno privilegiado para aproximarse a una visión global del castellano en el mundo con la finalidad última de promover el ejercicio de una ciudadanía mundial, comprometida con los derechos lingüísticos individuales y colectivos en un marco de interculturalidad. Pasamos ahora al segundo parámetro ideológico, que sería el pensamiento crítico del alumnado orientado al análisis del mensaje transmitido por las imágenes de distintas culturas que concluyan una valoración positiva de esas manifestaciones diversas en un contexto de multiculturalidad. Esta directriz queda establecida en la primera competencia específica de educación artística, citando se llevarán a cabo análisis y comprensión de propuestas artísticas procedentes de distintas culturas para la formación de personas críticas, empáticas, que valoren estas manifestaciones y se interesen por ellas. Bien, pues el libro de José Carlos Ruiz titulado El arte de pensar para niños, de 2020,
Es actualmente recomendado en el blog del Ministerio de Educación como referente para identificar los elementos del pensamiento crítico. En dicha obra, el autor afirma, y cito, una de las grandes ventajas de trabajar el pensamiento crítico con los niños y adolescentes es dotarlos de autonomía analítica, es decir, protegerles contra los constantes intentos que las ideologías contemporáneas realizan de cara a someterlo a los criterios políticos, moldeando unos perfiles fácilmente manipulables. En este sentido, mientras más eclécticos logren ser, mejor, es decir, si son capaces de analizar distintos puntos de vista sobre un determinado asunto. Es una manera de educar contra las ideologías, donde siempre se les presenta un único punto de vista que pretende convertirse en verdad universal. Vale. Teniendo presente estas palabras de José Carlos Ruiz, quizás nos resulta contradictorio que la prerrogativa del Real Decreto 157/2022 indique la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico del alumnado a través de la educación artística, pero al mismo tiempo no se mencione dar acceso a puntos de vista diferentes respecto a los que el alumnado pudiera tener la libertad de adoptar una postura propia, en vez de ser guiado hacia conclusiones ya preestablecidas y favorables hacia los parámetros ideológicos de transformación social basado en la formación de la identidad en base al mestizaje multicultural y la ciudadanía mundial que hemos deducido del Real Decreto 157/2022. Nos preguntamos si puede haber pensamiento crítico cuando los resultados de la reflexión ya están prefijados de antemano. Querríamos finalizar esta reflexión teórica señalando las múltiples coincidencias de la actual normativa de educación artística LOMLOE con el sistema de educación artística que diseñaron en común Arthur Efland, Kerry Friedman y Patricia Sturm en la influyente obra titulada La educación en el arte postmoderno durante los años 90 del pasado siglo. El modelo de currículum de educación artística propuesto por estos tres autores es aquel que, según su criterio, recogía mejor las ideas de la posmodernidad. Al enfoque pedagógico de este modelo posmoderno de educación artística que promovían lo llamaban pedagogía a la vez multicultural y de reconstrucción social. Aquel enfoque de la enseñanza artística se caracterizaba por, primero, formar al alumnado en pensamiento crítico orientado a identificar faltas de equidad en el reparto de los recursos sociales y económicos del país motivados por la estratificación socioeconómica. Dos, formar al alumnado en instrumentos para ejercer la acción social orientada a derrocar las estructuras injustas de la sociedad con el fin de lograr mayor equidad en materia de raza, clase social, género y minusvalía. Tres, promover la diversidad social y cultural. Cuatro, interdisciplinaridad y disolución de los límites entre asignaturas escolares propio de la transversalidad. Los beneficios de la aplicación de este sistema, según sus tres autores, residían en su contribución a cinco aspectos. Primero, eliminar el aislamiento racial por otorgar la oportunidad de incluir la visión de los marginados en el currículo. Mencionaban especialmente artistas y tradiciones artísticas locales, preferentemente procedentes de culturas no occidentales infravaloradas. El segundo beneficio era que los estudiantes pertenecientes a grupos marginados adquirirían la posibilidad de reaccionar a la explotación. El tercero, el alumnado adquiriría instrumentos para ejercer una acción democrática, aprendiendo a trabajar cooperativamente en aras de asumir fines políticos comunes. El cuarto, el arte enseñado de modo interdisciplinario crearía una mejor comprensión de las condiciones sociales, culturales, ecológicas y políticas en las que vivía el alumnado. Y el quinto, el alumnado mejoraría sus capacidades de pensamiento crítico, logrando así estar en disposición de identificar cuestiones socioculturales como, primero, ausencia de artistas hispanos en las galerías de Estados Unidos; segundo, casos de sexismo en videoclips de música popular; y tercero, la confinación del arte religioso de otras culturas en los museos etnográficos mientras se trataba al arte tradicional cristiano como bellas artes. Según los propios autores reconocían, las bases conceptuales de su sistema educativo artístico postmoderno estaban principalmente en la intelectualidad postconstructivista de Jean-François Lyotard, Michel Foucault y y Jacques Derrida, así como en la teoría postmoderna de Charles Jeans. Finalizaremos añadiendo nuestra consideración de que en este sistema de educación artística posmoderno, debido a su invitación al activismo político desde el arte, también podrían establecerse conexiones con la pedagogía crítica de Henri Giroux y con el concepto de arte-vida involucrado en la política de Rancière. Gracias.